Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. Como usted pudo haber visto en la descripción, en el tema de esta transmisión y también en la imagen que le presentamos al inicio, pues hoy nos corresponde leer el libro del profeta Amós, libro profético de los profetas menores. Así que yo le invito por favor a que preste atención a la lectura de esta mañana. Comenzamos con Amós capítulo 1. Nos dice así: palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós dijo: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Abén, y al que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Harán será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, que consumirá sus palacios. También exterminaré al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán, que consumirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus palacios, en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta. Su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Capítulo 2. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También exterminaré al juez de en medio de ella, y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias.
Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Yo mismo destruiré o destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años, para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, israelitas?, declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron: no profeticen. Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. La huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuñe el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta caballo salvará su vida. Aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Capítulo 3. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha aparecido algo o si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios: un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor: como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Capítulo 4. Oigan esta palabra, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen a sus maridos: traigan ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad: vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas al Armón, declara el Señor. Entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones. Traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud.
y proclamen ofrendas voluntarias y denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor Dios. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues el que forma los montes crea el viento, y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, y el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Esta ha sido la lectura del día de hoy, libro del profeta Amós, específicamente sus capítulos 1 al 4. Así que yo le invito por favor a que consideremos los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos 4 capítulos de Amós. Comenzamos con el capítulo 1, los pensamientos. Nos dicen de la siguiente forma. El llamamiento de Amós a ser profeta debería animar a todos los creyentes a que Dios pueda usarlos para su servicio a pesar de su condición, trabajo o trasfondo. Amós era un hombre común, sin antepasados en el servicio cristiano. Eso lo veremos en el capítulo 7, verso 14. Pero cuando Dios lo llamó, lo equipó para un ministerio especial. Así cada cristiano debería estar dispuesto a someterse al llamamiento de Dios para el servicio, aun si esa esfera de servicio es contraria a lo que él había planeado para la vida, es decir, a lo que el Hijo de Dios había planeado para su vida. Nada es más importante que hacer la voluntad de Dios. La serie de juicios pronunciados contra las distintas naciones paganas da testimonio de la absoluta soberanía de Dios sobre todos. Él es el Rey de Reyes y su ley gobierna supremamente. La ignorancia de los paganos en cuanto a Dios, su ley y su evangelio no los exime de ser responsables delante de Él. Sus juicios son rectos y siempre según la justicia. Lo que era verdad en los tiempos de Amós sigue siendo verdad hoy. Parece como si la maldad de las naciones reinara sin control, pero Dios, quien gobierna sobre todos, los hace responsables de sus transgresiones. Llegará el día cuando, por 3 pecados y por el 4, ya no detendrá su juicio. Como vemos en este capítulo 1 que se repite varias veces, por 3 y por 4, Dios no detendrá su juicio sobre las naciones impías de estos tiempos también. Seguimos leyendo los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente a Amós capítulo 2. Dice así. Amós expone los pecados sociales de la nación antes de abordar sus pecados religiosos contra Dios. Dado que las personas no eran justas con sus semejantes,
no se podía pretender estar bien con Dios. Hay un vínculo inseparable entre los dos mandamientos más grandes. ¿Cuáles son? El de amar a Dios completamente y el de amar al prójimo como a uno mismo, los cuales resumen las dos principales divisiones del decálogo o de los 10 mandamientos. Quebrantar un mandamiento es ser culpable de quebrantar todos. Esto nos ofrece una oportunidad para reflexionar. La manera como tratamos a otros es un indicador de nuestra relación con Dios. La manera como tratamos a otros es un indicador de nuestra relación con Dios. Despreciar la gracia merece juicio divino. Aunque Israel tenía muchas ventajas espirituales, como lo vimos ahí en el capítulo 2, versos 10 y 11, ellos rechazaron los medios de gracia, como vemos ahí en el verso 12, y se hicieron merecedores del juicio divino, como lo vemos ahí desde el verso 13 hasta el verso 16 de este capítulo 2 de Amós. Este es un solemne recordatorio de que con el privilegio viene la responsabilidad. Con el privilegio viene la responsabilidad. Leemos también Amós capítulo 3, pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice así. La elección nacional de Israel, que vimos ahí en el verso 2, enseña verdades importantes acerca de la misericordiosa elección de Dios de individuos para salvación. Es una asombrosa muestra de la gracia de Dios hacia aquellos indignos del más mínimo favor divino. Los elegidos disfrutan de una posición única de privilegio. Reflexionar en los muchos beneficios y bendiciones de salvación siempre es un tema apropiado en la adoración. Sin embargo, con los privilegios vienen mayores responsabilidades, pues al que mucho se le ha confiado, mucho se le pedirá, como nos dice Lucas 12:48. En vez de fomentar orgullo y negligencia, la elección debería producir una sensación de humildad y aumentar el incentivo de vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios y de los hombres. El capítulo 3, verso 12 sugiere que el juicio de Dios a los pecadores es también un medio de revelar al remanente justo. Las piernas y partes de la oreja que quedan no son mucho, pero era algo. A menudo el pueblo de Dios atraviesa los mismos problemas que los demás, pero para ellos es un proceso purificador y fortalecedor más que un castigo. Daniel era justo, pero fue llevado cautivo. Lo que fue un juicio para su nación fue un medio para el crecimiento y utilidad espiritual de Daniel. Deberíamos dejar que toda circunstancia, aun el castigo, fomente nuestra santificación. Precioso, mis hermanos, lo que podemos extraer de estos pensamientos, estas aplicaciones de este capítulo 3. Pero seguimos leyendo, mis hermanos, y vamos a leer los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 4 de Amós. Nos dice así. El ejemplo negativo del egoísmo y del derroche de las mujeres de Samaria nos da la oportunidad para reflexionar en lo que Cristo identifica como el segundo gran mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. Podrías contrastar a las mujeres de Samaria, quienes estuvieron dispuestas a hacer daño a otros en beneficio propio, con el buen samaritano, quien estuvo dispuesto a sacrificar sus propias posesiones para beneficiar a otro, como vemos esa parábola en Lucas 10:30 en adelante. El mandamiento irónico del Señor de ir a predicar a Betel, que vemos ahí en Amós 4 al 5, enseña varias lecciones importantes acerca de la adoración. Primero, es importante adorar al Señor en la manera que Él lo ha prescrito. Eso es lo que nosotros llamamos el principio regulativo de la adoración. No somos dejados a nuestra propia imaginación o inventos para darle culto. Segundo, es importante dar culto al Señor con un corazón lleno de una fe sincera, en espíritu y en verdad. La multiplicación de los rituales sin tener un corazón para Dios no significa nada en absoluto. Dios nunca está satisfecho con una religión
puramente externa y sin fe. Amós advierte del peligro de no responder a los tratos misericordiosos de Dios. Eso lo vemos en Amós 4, 6 al 11. A pesar de todas las advertencias que el Señor había dado, el pueblo persistió en su pecado y se volvieron más y más insensibles a las cosas espirituales. Existen grandes ventajas de pertenecer a un hogar cristiano en el que abunden las evidencias de la gracia de Dios. Pero debemos tener cuidado de no volvernos insensibles y ajenos a su bondad y paciencia. Debemos advertir a nuestros hijos a no dar por sentado sus privilegios espirituales y a no dar la espalda a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Ese es el mensaje también para aquellos que se están criando en hogares cristianos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad? Esto que hemos aprendido en este día, pues aplicarlo a nuestros corazones, que no seamos personas que dejemos pasar estas bellas oportunidades que el Señor nos está dando de aprender más acerca de su palabra y vivir conforme a ella, sino que podamos ser hacedores de la misma. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros te glorificamos y te exaltamos. Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de leer tu palabra y también nos has dado, Señor, pues estos instrumentos humanos para encontrar algunos principios prácticos en estas lecturas. Suplicándote, Señor, de que así como hemos oído y hemos leído esta porción de las Escrituras, que nos sirven de advertencia, Señor, de cómo los juicios se avecinaban sobre la nación de Israel y sobre los pueblos circunvecinos, así nosotros podamos estar alertas ante estas llamadas de emergencia para nuestras vidas y no seamos personas indiferentes, Señor, a entender de que tú nos llamas a mantener esa relación contigo, a extraer de tu palabra estas enseñanzas que van moldeando nuestro carácter, Señor, para que así podamos vivir vidas santas, vidas en medio de una generación maligna y perversa, pero consagradas por completo a ti, Señor. Padre, estamos en tus manos. Yo pido de una manera especial por cualquier vida que todavía no te ha conocido. Te suplicamos, Señor, que este sea el momento en el cual esté tu Espíritu Santo obrando a través de estas palabras y estés trayendo convicción de pecado a sus vidas y que no les quede otra opción que decir como aquel pueblo reunido el día de Pentecostés. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y así nosotros, lo que ya hemos conocido de la gracia tuya, podamos ser movidos, oh Dios, a dar esa respuesta para que puedan encontrar la salvación de sus almas, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta lectura y a la vez te la pedimos, te suplicamos tu auxilio en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Ha sido todo por el día de hoy. Ya será hasta el día de mañana. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier opinión que usted quiera hacerme llegar, por favor, con toda confianza, escríbame. Que la pasen bien.